Domina tu mente en tiempos difíciles con el estoicismo. ¿Alguna vez has sentido que la tristeza te atrapa, como si estuvieras hundiéndote en un pozo del que no puedes escapar? Todos hemos pasado por momentos así. Pero la verdadera diferencia no está en evitar el dolor, sino en cómo decidimos enfrentarlo. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir nuestra reacción. Hoy descubrirás cómo la filosofía estoica puede ayudarte a transformar esos momentos de angustia en oportunidades de fortaleza y crecimiento. En lugar de rechazar los sentimientos negativos, aprenderás a canalizarlos de manera que te hagan más resiliente, más sabio y más dueño de tu propia vida. Si este contenido te está ayudando a ver tus pensamientos de una manera más clara y equilibrada, aprovecha este momento para suscribirte al canal y dejar un comentario. Quiero saber tu opinión. ¿Has intentado aplicar alguna de estas estrategias en tu día a día? Tu comentario puede ser de gran ayuda para otras personas que también buscan tener más control sobre su mente. Si estás atravesando una etapa difícil, quédate hasta el final. Lo que verás aquí cambiará tu forma de pensar para siempre. 1. Tus pensamientos moldean tu realidad. Cada pensamiento que pasa por tu mente deja una marca en tu cerebro. No son simples ocurrencias pasajeras. Cada idea genera una respuesta química que influye en cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo percibes el mundo. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si permites que la negatividad domine tu mente, estarás entrenando tu cerebro para vivir en un estado de estrés constante, afectando tu claridad mental y tu capacidad de tomar decisiones. Los pensamientos pesimistas disparan la producción de cortisol, la hormona del estrés, lo que hace que tu cuerpo se tense, tu respiración se acelere y tu energía se agote. Pero aquí está el punto clave. No puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo interpretas esos eventos. Los estoicos entendían que la clave para una vida más plena y equilibrada no es evitar el sufrimiento, sino aprender a enfrentarlo con sabiduría. 2. ¿Cómo reentrenar tu mente para romper el ciclo de la negatividad? Si permites que los pensamientos negativos se apoderen de tu mente, estarás reforzando un patrón que perpetúa el miedo y la ansiedad. La neurociencia ha demostrado que cuando el estrés domina tu sistema, la liberación excesiva de cortisol puede inhibir la actividad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, la toma de decisiones y la empatía. En otras palabras, cuanto más te sumerges en la angustia, menos claridad tendrás para encontrar soluciones. Esta es la razón por la que, bajo presión, puedes reaccionar de manera desproporcionada, tomar decisiones impulsivas o sentirte completamente bloqueado ante una dificultad. Epicteto lo expresó de manera contundente. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Esto significa que el verdadero poder no está en cambiar las circunstancias externas, sino en cómo eliges interpretarlas. Si constantemente te repites frases como «nada me sale bien», «mi vida es un desastre» o «soy un fracaso», tu cerebro percibe estas declaraciones como amenazas reales. En respuesta, libera más cortisol, intensifica la sensación de peligro y te mantiene atrapado en un estado de lucha o huida. No es que la realidad sea realmente tan terrible, sino que tu mente ha sido entrenada para enfocarse en lo negativo, excluyendo cualquier otra perspectiva. Y aquí está el problema. Cuando solo ves obstáculos, te vuelves incapaz de reconocer soluciones. Este ciclo se refuerza constantemente, creando un estado mental que nubla el juicio y paraliza la acción. Los estoicos comprendían este mecanismo y, por ello, se entrenaban diariamente para evitar caer en patrones de pensamiento destructivos.
Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día que debía afrontar la vida con ecuanimidad, sin permitir que las emociones nublaran su capacidad de razonar. Si quieres romper con este círculo vicioso, el primer paso es volverte consciente de tus pensamientos. No puedes evitar que surjan ideas negativas, pero sí puedes cuestionarlas antes de que tomen el control. Cada vez que notes que estás atrapado en un pensamiento pesimista, detente por un momento y hazte esta pregunta. ¿Es esto absolutamente cierto o es solo mi percepción en este momento? En la mayoría de los casos, notarás que tu mente ha exagerado la situación o que te estás enfocando solo en lo peor sin considerar alternativas. Cambia el enfoque. En lugar de decir, esto es un desastre, reformúlalo como esto es un desafío y tengo la capacidad de encontrar una solución. No se trata de un simple juego de palabras, sino de una técnica comprobada para entrenar tu mente a responder con calma y claridad, en lugar de desesperación. Otro método poderoso para contrarrestar el estrés es la gratitud. En vez de enfocarte en lo que te falta, comienza a reconocer lo que ya tienes. Diversos estudios han demostrado que practicar la gratitud reduce la producción de cortisol y estimula la liberación de dopamina y serotonina, neurotransmisores clave para la estabilidad emocional y la resolución de problemas. Séneca tenía razón cuando decía, la verdadera riqueza no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Si aprendes a valorar lo que posees en el presente, en lugar de obsesionarte con lo que te falta, estarás entrenando tu mente para operar desde un estado de abundancia, no de carencia. Y cuando tu mente está en equilibrio, tomar decisiones sabias se vuelve mucho más fácil. 3. El poder de elegir tus pensamientos y transformar tu realidad. No permitas que los pensamientos negativos gobiernen tu mente. Recuerda que no son verdades absolutas, sino simplemente hábitos de pensamiento que has repetido con el tiempo. La próxima vez que te sientas atrapado en la preocupación o el miedo, recuerda que tienes el poder de cambiar la perspectiva. No eres un prisionero de tu mente ni de las circunstancias externas. El primer paso para recuperar el control es observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. En lugar de asumir que cada idea que surge es una realidad inamovible, cuestiónala. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita? Si no te ayuda a crecer, reemplázalo por otro que lo haga. Cuando tomas control sobre tu mente, tomas control sobre tu vida. 4. La elección de los pensamientos y sus efectos en la mente y el cuerpo. Cada día, en cada momento, tienes el poder de elegir cómo pensar. Epicteto lo expresó con claridad. No nos perturban las cosas en sí mismas, sino la interpretación que hacemos de ellas. No es el evento en sí lo que determina cómo te sientes, sino la forma en que decides percibirlo. Si enfrentas un obstáculo y lo ves como una oportunidad de aprendizaje, tu cerebro activará un estado de enfoque y resolución de problemas. En cambio, si lo interpretas como una amenaza insuperable, liberarás cortisol y generarás ansiedad, lo que disminuirá tu capacidad de actuar con claridad. La neurociencia respalda esta idea. Los pensamientos que alimentas tienen un impacto directo en tus emociones y en la química de tu cerebro. Cuando piensas de manera racional y positiva, activas regiones cerebrales responsables de la planificación, la creatividad y la toma de decisiones. Pero si permites que el miedo y la desesperanza dominen tu mente, las áreas del cerebro asociadas con el estrés y la reacción impulsiva toman el control. Esto no es solo un concepto filosófico, sino una realidad biológica. Tu mente moldea tu química interna y esa química determina cómo enfrentas la vida. Imagina que tienes una fecha límite para entregar un trabajo importante. Si piensas, ¿puedo manejar esto?,
Tu cerebro produce dopamina, lo que mejora tu motivación, concentración y confianza. Te sientes más capaz, enfocado y con el control de la situación. Por el contrario, si piensas, esto es demasiado para mí, no lo lograré, activas la producción de cortisol. Como resultado, tu cuerpo entra en un estado de alerta que te hace sentir paralizado, disperso y sin energía para actuar. La única diferencia entre ambas respuestas es el pensamiento que elegiste en ese momento. Los estoicos comprendían el poder de dirigir la mente de manera intencional. Marco Aurelio practicaba este principio todos los días, recordándose a sí mismo que debía actuar con sabiduría y calma, sin dejarse llevar por el miedo o la impulsividad. Sabía que cuando la mente no es entrenada, se convierte en un enemigo. Pero cuando se disciplina y se enfoca en lo que sí puede controlar, se transforma en la herramienta más poderosa para la vida. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de que pueden elegir lo que piensan. Pasan años atrapadas en patrones mentales automáticos sin cuestionarlos. Pero aquí está la clave. Puedes reprogramar tu mente en cualquier momento, empezando ahora mismo. No permitas que tu mente sea dominada por pensamientos que te debilitan. Obsérvalos, desafíalos y reemplázalos por aquellos que te ayuden a avanzar. Tienes más poder del que crees. 5. Reprograma tu mente para fortalecer pensamientos que te impulsen. Si creciste diciéndote, no soy bueno en esto, o siempre fracaso, tu cerebro ha construido conexiones neuronales que refuerzan esas creencias. Cada vez que enfrentas un desafío, esas mismas rutas mentales se activan, llevándote a reaccionar con inseguridad y miedo. Pero aquí está la clave. Del mismo modo en que has reforzado pensamientos limitantes, puedes entrenar tu mente para desarrollar pensamientos que te fortalezcan en lugar de debilitarte. Tómate un momento para observar las ideas que influyen en tus emociones. Pregúntate, ¿este pensamiento me ayuda o me limita? Si no te beneficia, cámbialo. No se trata de engañarte con optimismo vacío, sino de elegir pensamientos que activen tu mejor versión. Por ejemplo, si enfrentas un problema, en lugar de decir esto es imposible, cámbialo por todavía no sé cómo resolverlo, pero encontraré la manera. Esa simple diferencia cambia la química de tu cerebro y mejora tu capacidad de respuesta. No puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Y eso es suficiente para transformar tu realidad. Séneca lo explicó con claridad. El hombre que sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Muchas veces, el dolor no viene del problema en sí, sino del pensamiento negativo que repetimos una y otra vez. Si aprendes a elegir pensamientos que te fortalezcan, notarás cómo tu estado emocional mejora, cómo tomas mejores decisiones y cómo, sin haber cambiado nada en el exterior, la vida comienza a sentirse diferente. Cada pensamiento es un camino que te lleva hacia la confianza o hacia el miedo, hacia la acción o hacia la parálisis, hacia la claridad o hacia la confusión. La verdadera disciplina no está solo en lo que haces, sino en lo que decides pensar todos los días. Y cuando tomas el control de tus pensamientos, tomas el control de tu vida. 6. Rompe el ciclo del pensamiento negativo y la adicción al sufrimiento. El pensamiento negativo no es solo un hábito mental, es una adicción emocional. La mente, sin darse cuenta, aprende a repetir ciertos patrones una y otra vez, atrapándote en un ciclo que refuerza el miedo y la frustración. Epicteto lo dijo de manera contundente: los hombres no son perturbados por los eventos en sí mismos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Si constantemente te repites que la vida es difícil, que todo está en tu contra o que nunca tendrás éxito, tu cerebro
no solo acepta esas ideas como verdades absolutas, sino que empieza a buscar pruebas que las confirmen. Te conviertes en prisionero de tu propio diálogo interno, atrapado en una narrativa que alimenta el sufrimiento. Este fenómeno tiene una explicación biológica. La adicción emocional ocurre cuando el cerebro crea patrones que refuerzan estados mentales negativos. Cada vez que piensas en el miedo, la frustración o el fracaso, activas circuitos neuronales específicos y liberas sustancias químicas asociadas con esas emociones. Cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve la conexión, como una autopista mental en la que tu mente viaja automáticamente. Pero aquí está la buena noticia. Así como has entrenado tu cerebro para reforzar pensamientos negativos, puedes entrenarlo para construir pensamientos que te lleven a un estado de mayor claridad y fortaleza. Todo comienza con la conciencia. Cuanto más te observes y redirijas tus pensamientos, más rápido romperás ese ciclo. No eres tus pensamientos, eres quien los observa y quien tiene el poder de cambiarlos. 7. ¿Cómo romper el ciclo del pensamiento negativo y recuperar el control de tu mente? Con el tiempo, tu cerebro se acostumbra a ciertos estados emocionales y los busca de manera inconsciente, incluso cuando no hay una razón real para sentirse mal. Es por eso que muchas personas viven en un estado constante de preocupación, enojo o ansiedad, sin darse cuenta de que han entrenado su mente para operar de esa manera. Cuando alguien repite frases como «siempre me pasa lo peor», «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca voy a salir adelante», no solo está expresando una creencia, sino que está programando su cerebro para reforzarla. No es que la vida realmente esté en su contra, sino que su mente ha aprendido a filtrar la realidad de forma que siempre encuentra pruebas que confirman esas ideas. Marco Aurelio lo resumió en una frase poderosa: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Si tu mente está dominada por la negatividad, tu experiencia de vida reflejará exactamente eso. 8. Interrumpir el patrón, la clave para transformar tu forma de pensar. Romper este ciclo no es cuestión de simple fuerza de voluntad, sino de reentrenar la mente para responder de manera diferente. No basta con decirte que dejes de pensar negativamente, debes interrumpir el patrón de forma activa. La clave está en volverte consciente en el momento en que surge el pensamiento negativo y actuar inmediatamente para cambiar tu estado mental. Los estoicos practicaban este principio observando sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. En lugar de reaccionar de forma automática, analizaban su propio estado interno con objetividad. Si notas que tu mente está cayendo en una espiral de negatividad, no la alimentes. Haz algo que rompa ese ciclo en el instante. Camina, respira profundamente, escucha música, escribe en un diario, haz ejercicio. Cualquier acción que interrumpa el patrón de pensamiento repetitivo ayudará a tu mente a salir de ese estado. No se trata de ignorar la realidad, sino de decidir conscientemente que la emoción negativa no controle tu estado mental. Séneca decía, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y es cierto. La mayoría de las veces, el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de la historia que nos contamos al respecto. La disciplina mental es la base del cambio. Si cada vez que un pensamiento negativo aparece, eliges interrumpirlo y reemplazarlo por uno más útil, con el tiempo tu cerebro comenzará a construir nuevas conexiones neuronales. No se trata de fingir un optimismo vacío, sino de entrenar tu mente para ver soluciones en lugar de problemas, aprendizajes en lugar de fracasos, oportunidades en lugar de obstáculos. Epicteto enseñaba que lo que importa no es lo que sucede, sino cómo decides verlo.
Y cuando aprendes a interpretar cada pensamiento negativo como una oportunidad para recuperar el control de tu mente, comienzas a romper con la adicción al sufrimiento. La pregunta es, ¿vas a seguir dejando que tu mente te controle o vas a empezar a tomar el control de tu mente? 9. No eres tus pensamientos. Eres quien los observa y elige. Tienes que recordar algo fundamental. No eres tus pensamientos. Eres quien los observa y quien decide cuáles alimentar y cuáles dejar ir. Si dejas que tu mente repita constantemente una historia de derrota, terminarás creyéndola como una verdad absoluta. Cuando notes que estás cayendo en patrones negativos, no te quedes inmóvil. Actúa de inmediato. Cambia de actividad. Haz algo que te haga sentir presente. Desvía la atención del pensamiento antes de que tome el control. Con el tiempo, tu mente dejará de buscar el sufrimiento y comenzará a operar desde un estado de mayor equilibrio y claridad. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a no aferrarte a él. 10. La escritura, una herramienta poderosa para reducir la negatividad. El pensamiento negativo tiene un poder destructivo cuando se deja sin control. Se repite una y otra vez en la mente, generando un ciclo de preocupación, ansiedad y desesperanza. Epicteto lo dijo claramente: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino cómo reaccionamos a ello. Si permites que los pensamientos negativos se acumulen sin procesarlos, se vuelven más pesados y difíciles de manejar. Pero cuando los sacas de tu cabeza y los plasmas en palabras, su carga emocional se reduce y comienzan a perder el control sobre ti. La escritura es una de las herramientas más poderosas para disminuir la intensidad de los pensamientos negativos. No se trata simplemente de escribir por escribir, sino de hacerlo con intención, con el propósito de procesar lo que sientes y darle una nueva perspectiva. Diversos estudios han demostrado que la escritura expresiva ayuda a reducir la carga emocional de los recuerdos negativos y disminuye la frecuencia con la que estos pensamientos aparecen en la mente. Marco Aurelio practicaba esta técnica en sus meditaciones. Cada día escribía sus reflexiones, analizaba sus pensamientos y despejaba su mente, recordándose a sí mismo cómo quería vivir. No lo hacía para los demás, lo hacía para él mismo, como un ejercicio de claridad mental. Si te enfrentas a un pensamiento negativo repetitivo, escríbelo con todos los detalles posibles. Verlo en papel te permite observarlo desde otra perspectiva. Un pensamiento en la mente puede parecer enorme, abrumador, incontrolable, pero cuando lo escribes, te das cuenta de que no es tan poderoso como parecía. Al plasmarlo en palabras, tu cerebro comienza a desensibilizarse ante él, haciéndolo más manejable y menos dominante. No dejes que los pensamientos negativos dirijan tu vida. Toma el control y usa herramientas que te ayuden a procesarlos y debilitarlos. Tu mente es más fuerte de lo que crees. 11. La escritura como herramienta para liberar la mente. Lo que antes te atormentaba, con el tiempo, se convierte en algo que puedes analizar con distancia, sin la carga emocional que tenía en un principio. Si escribes sobre un evento traumático, al principio puede ser difícil. La mente intentará evitarlo, porque revivirlo parece doloroso. Pero con cada palabra que plasmas en el papel, la emoción pierde fuerza. Lo que antes parecía insoportable se convierte en algo que puedes observar sin sentir que te controla. La escritura permite que la mente procese la experiencia de manera más ordenada, dándole un significado en lugar de dejarla atrapada en el caos emocional. Escribir no es solo una descarga emocional, es una forma de reprogramar la mente. Si cada día te tomas unos minutos para escribir sobre un pensamiento negativo que te atormenta, notarás que, con el tiempo,
su poder disminuye. La mente deja de verlo como una amenaza y empieza a percibirlo simplemente como una idea más, sin la carga que antes tenía. No se trata de ignorar la emoción, sino de aprender a procesarla de manera consciente para que no tenga el mismo impacto en tu bienestar. Los estoicos comprendían la importancia de reflexionar sobre sus pensamientos, en lugar de dejarlos al azar. Marco Aurelio escribía cada noche sobre sus preocupaciones, sus luchas internas y sus aprendizajes. No lo hacía para recordarlos eternamente, sino para analizarlos con una mente más clara. Eso es exactamente lo que hace la escritura. Convierte el caos en orden, la confusión en entendimiento. Si un pensamiento negativo regresa constantemente a tu mente, en lugar de luchar contra él, escríbelo. No lo dejes atrapado en la nebulosa de la preocupación. Dale una forma concreta. Pregúntate, ¿qué lo está causando? ¿Qué significado tiene realmente para mí? ¿Es tan absoluto como parece? Escribir es una forma de desafiar tus propias creencias limitantes. Te permite verlas desde afuera, analizarlas y cuestionar su validez. Muchas veces descubrirás que lo que parecía una verdad inamovible no es más que una historia que tu mente ha repetido por costumbre. La práctica de escribir todos los días, aunque solo sean unos minutos, puede cambiar tu relación con tus pensamientos. Si lo haces con disciplina, empezarás a notar que los pensamientos negativos aparecen con menos frecuencia, porque tu mente sabe que tienen un espacio donde pueden ser procesados. No necesitas guardarlos dentro de ti, puedes liberarlos en el papel. Y cuando los sueltas, recuperas espacio mental para enfocarte en lo que realmente importa. Los pensamientos no son más fuertes que tú, son solo hábitos mentales que pueden ser observados, analizados y transformados. La escritura es la herramienta que te permite hacer exactamente eso. No subestimes su poder. Un pensamiento que parecía imposible de manejar puede volverse insignificante cuando lo plasmas en palabras. Escribe con intención, escribe con honestidad, y verás cómo tu mente comienza a liberarse de su propio peso. 12. La técnica de las 5 preguntas para desafiar pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no son verdades absolutas. Son interpretaciones que la mente repite hasta convertirlas en una realidad percibida. Epicteto lo dijo con claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Pero si dejamos que nuestra mente opere en automático, caeremos en patrones de pensamiento que solo nos debilitan. La clave está en cuestionarlos de manera consciente y estratégica. En la siguiente parte aprenderás un método simple pero poderoso para romper con pensamientos limitantes, la técnica de las 5 preguntas. 13. La técnica de las 5 preguntas para desafiar pensamientos negativos. La clave para liberarse de pensamientos negativos no está en ignorarlos, sino en cuestionarlos con lógica, desarmarlos hasta que pierdan su poder. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado que desafiar pensamientos limitantes con preguntas específicas puede reducir la ansiedad y la depresión. Los estoicos entendían esto hace siglos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía y analizaba sus preocupaciones, en lugar de aceptarlas como verdades inamovibles. La mente tiende a exagerar, generalizar y ver amenazas donde no las hay. Pero cuando confrontas un pensamiento con estructura, le quitas su efecto paralizante y lo reemplazas con una perspectiva más equilibrada. Imagina que un pensamiento negativo invade tu mente. Todos mis colegas me odian. Tu mente lo repite una y otra vez. Poco a poco actúas como si fuera cierto. Evitas conversaciones, te sientes incómodo, pierdes confianza. Pero si aplicas la técnica de las 5 preguntas, el pensamiento empieza a desmoronarse.
1. ¿Es esto cierto? Probablemente no. Es casi imposible que todos tus colegas compartan exactamente la misma opinión sobre ti. La mente tiende a generalizar con palabras como todos o nunca, cuando la realidad suele ser mucho más matizada. 2. ¿Es absolutamente cierto? No hay pruebas concretas de que todos te odien. Este pensamiento se basa más en una sensación que en hechos reales. Cuando lo cuestionas, te das cuenta de que es una construcción mental, no una verdad absoluta. 3. ¿Cómo me siento cuando tengo este pensamiento? Ansioso, inseguro, aislado. Y lo peor es que esos sentimientos influyen en tu comportamiento. Te retraes, te muestras distante o actúas a la defensiva, lo que refuerza el ciclo negativo. 4. ¿Cómo sería mi vida sin este pensamiento? Te sentirías más ligero, confiado y abierto a interactuar. No actuarías con miedo o sospecha, sino con naturalidad. La forma en que percibimos una situación determina nuestra respuesta ante ella. 5. ¿Cómo puedo reformular este pensamiento de manera más equilibrada? En lugar de pensar, todos mis colegas me odian, podrías reformularlo como, quizás no todos me conocen bien. Algunas personas pueden no estar de acuerdo conmigo, pero eso no significa que me odien. Este simple cambio de perspectiva libera la mente de una carga innecesaria y te permite actuar con más claridad. 14. La interpretación lo es todo. Los estoicos sabían que el verdadero poder está en cómo interpretamos la realidad. No se trata de engañarse con optimismo vacío, sino de entrenar la mente para ver las cosas con mayor equilibrio. Séneca lo dijo claramente: el hombre sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede. Muchas veces lo que nos atormenta no es la realidad, sino la historia que nos contamos sobre ella. La práctica de escribir los pensamientos negativos y cuestionarlos con estas 5 preguntas te ayuda a recuperar el control de tu mente. No permitas que una idea repetida sin pruebas afecte tu bienestar. Recuerda, los pensamientos no son hechos, son interpretaciones. Y tú tienes el poder de elegir cuáles interpretar de una manera que te fortalezca. 15. No reacciones automáticamente a todo lo que tu mente dice. No todo pensamiento que aparece en tu mente es verdad. No todo merece tu atención. Observar tu mente, desafiar sus afirmaciones y desarmar los pensamientos negativos es la clave para recuperar el control. Con el tiempo, notarás que estos pensamientos limitantes aparecen con menos frecuencia y, lo más importante, tienen menos impacto en tu vida. La disciplina mental es la base de la fortaleza interior. No puedes evitar que un pensamiento negativo surja, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Cuando eliges cuestionarlo, en lugar de aceptarlo automáticamente, recuperas el control. Tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mejor herramienta para la claridad y la acción. Epicteto lo enseñó de manera sencilla. El primer paso para la sabiduría es examinar nuestras propias creencias. Si practicas este método con constancia, verás cómo tu relación con tus pensamientos cambia y cómo tu vida comienza a reflejar esa transformación. 16. Erradicar los hábitos nocivos para recuperar el control. Los hábitos nocivos son una trampa silenciosa que mantiene a muchas personas atrapadas en la mediocridad. No aparecen de golpe ni destruyen tu vida en un solo día. Se filtran poco a poco en tu rutina, hasta que sin darte cuenta te conviertes en una versión debilitada de lo que podrías ser. Epicteto decía: la libertad no se alcanza con la satisfacción de los deseos, sino con la eliminación de la dependencia. Si realmente quieres una vida mejor, no basta con desearla. Debes erradicar lo que te mantiene estancado y reemplazarlo por prácticas que fortalezcan tu carácter y tu disciplina.
La neurociencia ha demostrado que los hábitos negativos crean circuitos de recompensa en el cerebro, lo que los hace difíciles de eliminar. Cada vez que repites un hábito nocivo, tu cerebro libera dopamina, una sustancia que refuerza la acción y la hace más atractiva. Es por eso que es tan fácil caer en la procrastinación, en el consumo pasivo de redes sociales o en la autocomplacencia. El problema es que esta gratificación inmediata tiene un precio alto. A largo plazo, destruye tu enfoque, tu energía y tu capacidad de actuar con intención. Marco Aurelio lo entendía bien. La verdadera felicidad consiste en hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Pero aquí está el problema. La mente no busca lo correcto por defecto, busca lo que le da placer. 17. Tomar el control de los hábitos para transformar la vida. Si dejas que tu mente funcione en piloto automático, caerás en patrones que te alejan de tu mejor versión. La clave está en volverte consciente de cada acción que realizas, cada decisión que tomas. En la siguiente parte, exploraremos cómo reemplazar los hábitos destructivos por hábitos que te fortalezcan. No se trata solo de eliminar lo negativo, sino de construir una nueva forma de actuar que transforme tu vida desde la raíz. Recuerda, tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo. Todo depende de cómo elijas entrenarla. Si este video te ha dado una nueva perspectiva sobre tus pensamientos, suscríbete al canal para seguir aprendiendo estrategias prácticas que fortalecerán tu mentalidad. Y si alguna parte de este video resonó contigo, deja un comentario compartiendo tu experiencia. Tu interacción hace toda la diferencia para que podamos crecer juntos en este camino.